Bienvenidos a nuestro canal de historias fascinantes. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Y ahora, empecemos. Louisa creció en el estado de Illinois, en la región central de Estados Unidos, en una pequeña ciudad llamada Rockford. Sus padres eran agricultores y tenían una pequeña parcela de tierra donde cultivaban maíz. La vida en el campo era sencilla, pero en la familia no faltaba el amor. Louisa era la menor de 3 hermanas y siempre fue la más dedicada a sus estudios y al trabajo agrícola. A los 18 años decidió seguir su vocación de cuidar a las personas y se matriculó en la escuela de enfermería de la Universidad de Illinois. Fue una decisión difícil dejar a su familia y su vida rural, pero estaba decidida a perseguir sus sueños en la gran ciudad. Como estudiante, Louisa destacó por su dedicación y compasión por los pacientes. Fue durante esta época cuando conoció a Eduardo en una fiesta universitaria. El joven estudiaba empresariales y era un estudiante de éxito, siempre rodeado de amigos y admirado por todos. Louisa quedó cautivada por el carisma y la simpatía de Eduardo, y pronto empezaron a salir. En sus días de paseo, las luces de la ciudad de Chicago se reflejaban en las aguas del lago Michigan, y mientras se sentaban juntos a contemplar la silueta de los rascacielos bajo la luz de las estrellas, Eduardo siempre le confiaba a la chica sus miedos y sueños. Una noche, expresó un temor particular que la tomó por sorpresa. «Louisa», empezó, con la voz apagada por el suave sonido de las olas al romper en la orilla. «Tengo algo que decirte, algo importante». La joven lo miró, los ojos azul grisáceo del chico reflejaban la seriedad de su expresión. «Por supuesto, Eduardo, puedes contarme cualquier cosa», respondió ella, cogiéndole la mano con fuerza. Eduardo respiró hondo y se armó de valor para expresar sus sentimientos más profundos. «No quiero ser padre. Creo que no estoy hecho para ello, para la responsabilidad de criar una vida. No quiero decepcionarte, pero creo que sería injusto para ti si no te lo dijera ahora». Estas palabras cogieron a Louisa por sorpresa. Siempre había imaginado que algún día tendría hijos, pero nunca se lo había planteado. La decisión le parecía tan lejana, tan irrelevante para este momento de su vida. Por un momento se vio dividida entre el hombre al que amaba y una hipotética familia que nunca se había planteado. «Louisa, ¿estás bien?». La voz de Eduardo devolvió a la chica a la realidad. Lo miró con los ojos llenos de preocupación y una pizca de miedo. Miedo de lo que esta confesión pudiera significar para su futuro. Le apretó la mano, tratando de consolarlo. «Eduardo», empezó a elegir sus palabras con cuidado. «No sé si quiero ser madre. Siempre he imaginado que podría tener hijos, pero nunca me lo había planteado. Si no quieres ser padre, lo entiendo y creo que puedo estar de acuerdo en que no tendremos hijos». Eduardo la miró, sorprendido por su respuesta, pero evidentemente aliviado. Se abrazaron y se prometieron que la decisión que habían tomado aquella noche no afectaría el amor que compartían. Y durante muchos años, esa promesa se cumplió, hasta que la noticia del embarazo de Louisa lo cambió todo. Después de graduarse, Eduardo consiguió un trabajo en una gran empresa comercial, mientras que Louisa empezó a trabajar como enfermera en el Hospital General de Chicago. Se casaron y se mudaron a un cómodo apartamento en la ciudad. La tranquila vida de Eduardo y Louisa cambió drásticamente una tarde gris de otoño en Chicago. Eduardo, siempre puntual y dedicado como jefe de ventas, volvía del trabajo un viernes y pensaba en cómo pasar el fin de semana con Louisa. En la radio sonaba su canción favorita de los Beatles, Here Comes the Sun. Una sutil ironía, teniendo en cuenta el cielo encapotado y el asfalto mojado. De repente, un coche negro salió del carril contrario a gran velocidad y colisionó con el coche de Eduardo, enviándolo, dando vueltas por la carretera. El sonido del impacto, metal retorcido y cristales rotos parecía resonar en su mente mientras el cinturón de seguridad le sujetaba, evitando un desenlace aún más trágico. Entre destellos de luces rojas y azules que danzaban bajo la lluvia y el caos que le rodeaba,
Eduardo fue sacado de entre los restos del accidente y trasladado al hospital más cercano. Aquel día, que había empezado con tanta normalidad, se convirtió en una pesadilla que marcaría su vida para siempre. En los días siguientes, los médicos dieron a Eduardo su diagnóstico. Tenía una fractura compleja de fémur que afectaría la movilidad de su pierna derecha. Tendría que llevar un aparato ortopédico, usar muletas y someterse a meses, quizá años, de fisioterapia para recuperar la capacidad de andar sin ayuda. Pero el golpe más duro fue enterarse de que su carrera como jefe de ventas, que tanto valoraba, ya no era viable. Ya no podía viajar, visitar clientes ni soportar la agotadora rutina de una oficina. Luisa, siempre el ancla de Eduardo, asumió el papel de sostén de la familia. Aumentó sus horas de trabajo en el hospital, dedicándose a turnos largos y agotadores, mientras el joven luchaba por aceptar su nueva realidad, ahora dependiente de la ayuda del gobierno. Las paredes de su casa, antaño llenas de risas y planes de futuro, parecían ahora atraparle en su propia amargura y frustración. El deterioro de la relación de la pareja se hizo evidente, medido por silencios incómodos y conversaciones evitadas. Eduardo, un hombre vibrante y lleno de sueños, ahora se resistía a cualquier mención por parte de Luisa de la posibilidad de tener hijos. Para Eduardo, la idea de la paternidad parecía aún más lejana ahora que se encontraba en estado de dependencia. La amargura de su incapacidad se convirtió en un muro entre ellos, un obstáculo cada vez más importante en su relación. Una mañana de primavera, la luz del sol se coló por las cortinas de la casa de Luisa y Eduardo, iluminando un objeto sencillo pero poderoso que tenía el potencial de cambiarlo todo, una prueba de embarazo positivo. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, Luisa contempló las 2 líneas rosas que confirmaban lo que había sospechado, pero que seguían pareciéndole tan surrealistas. A pesar de las meticulosas precauciones de la pareja, la vida en su maravillosa y a veces aterradora imprevisibilidad había tomado un nuevo rumbo para ellos. Luisa estaba embarazada, la mezcla de emociones era abrumadora, se sentía asustada, ansiosa, pero también llena de una extraña esperanza y un susurro de alegría. Este descubrimiento no podía llegar en un momento más delicado. La relación entre Luisa y Eduardo se había vuelto tensa. Sus conversaciones se habían convertido en meros susurros de su antigua compañía. Eduardo, luchando contra la amargura de su condición, se volvía cada vez más frío y distante. Pero Luisa, aun sabiendo que la noticia sería un duro golpe para Eduardo, no pudo evitar sentir una enorme emoción al pensar en la pequeña vida que crecía en su interior. Se preguntaba cómo sería la maternidad, qué sentiría al sentir el tacto suave de un bebé diminuto, al oír su risa, al presenciar sus primeros pasos. Al mismo tiempo, temía la reacción de su marido y la perspectiva de contarle lo del embarazo era aterradora. No tenía ni idea de cómo reaccionaría Eduardo con su creciente frialdad y apatía. Así que, mientras el sol seguía bañando la habitación de luz dorada y la prueba de embarazo permanecía en la mano de Luisa, cerró los ojos y se permitió sentir todo el miedo, la esperanza, la ansiedad y la alegría. Estaba embarazada y, por muy complicadas que se pusieran las cosas, sabía que haría todo lo que estuviera en su mano para proteger y amar al pequeño ser que crecía en su interior aquella gloriosa tarde soleada. La belleza del jardín de Luisa y Eduardo parecía más intensa. Las flores añadían un color especial al entorno y soplaba una suave brisa que traía la frescura de la primavera. Se sentaron en el porche, a la sombra de una enredadera en flor, y disfrutaron del café de la tarde servido en sus tazas de porcelana favoritas. El rico aroma agridulce del café se mezclaba con el delicado perfume de las flores, creando una atmósfera acogedora y apacible. La conversación transcurría con fluidez, y el tema era el futuro y sus sueños como pareja. Luisa enredaba nerviosamente los dedos alrededor de la taza de café. Una sonrisa tímida e insegura adornaba su rostro cuando decidió abordar un tema delicado que había evitado hasta entonces. Introdujo la idea de tener hijos. Su voz estaba llena de cuidado y vacilación. Eduardo, que había estado relajado, con el rostro suavizado por la luz del sol que se filtraba entre las hojas, se puso rígido. Su expresión se volvió seria, casi severa,
Dejó la taza de café sobre la mesa y miró fijamente a Luisa. Sus ojos revelaban una decisión inquebrantable. Luisa, ya hemos pasado por esto. Sabes muy bien que siempre he sido firme en mi decisión de no ser padre. Creo que la responsabilidad es demasiado grande y no me siento preparado para ello. Luisa, manteniendo la compostura, pero claramente conmocionada, se mordisqueó el labio inferior. Miró a Eduardo. Sus ojos brillaban con amor y determinación, pero también con un toque de tristeza. Eduardo, comprendo tus temores, dijo con voz suave y llena de emoción. Pero, ¿has pensado alguna vez que podríamos afrontar estos retos juntos? ¿Que podríamos formar una familia juntos? Te quiero, Eduardo, y creo que seríamos buenos padres. Pero Eduardo, sintiéndose cada vez más acorralado y frustrado, contraatacó rápidamente. Luisa, ya hemos pasado por esto, y mis sentimientos no han cambiado. No quiero ser padre, y punto. La discusión, aunque tensa, transcurrió entre el canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas al viento. Pero bajo la aparente calma, se agitaba un torbellino de sentimientos no expresados y deseos insatisfechos que amenazaban la armonía de la pareja. Ahora, enfrentada a la inminente realidad del embarazo de ella, Luisa sabía que, en una noche especialmente tranquila, Eduardo podría terminar más que enfadado. El suave crepitar de la chimenea resonó en el salón. Luisa decidió que había llegado el momento de volver a abordar el tema de los hijos con Eduardo. Sabía que la revelación de su embarazo era solo cuestión de tiempo, pero albergaba una pequeña esperanza de que el joven reconsiderara de algún modo su postura. Sentados en lados opuestos del sofá, tras una cena silenciosa e intensa, Luisa se armó de valor para iniciar la conversación. Su voz, temblorosa al principio, se hizo más fuerte a medida que hablaba. Eduardo, ¿has pensado alguna vez que nuestra relación podría beneficiarse de un cambio? ¿Que la llegada de un hijo podría unirnos aún más y dar un nuevo sentido a nuestras vidas? Eduardo, claramente impaciente e irritado por la mera mención del tema, interrumpió a Luisa, con voz más áspera que de costumbre. Luisa, hemos pasado por esto muchas veces. No quiero tener hijos, y tú lo sabes muy bien. Y hay algo más. Continuó con la voz llena de desprecio. Ya no eres joven, Luisa. Es hora de dejar de fantasear. Tu tiempo ha pasado. Deberías concentrarte en cuidar mejor de ti misma y de mí. Vas por ahí con el pelo desordenado, sin arreglarte, y la casa siempre está hecha un desastre. La discusión entre los dos no tardó en intensificarse, con Eduardo levantando la voz y culpando a Luisa de todo lo que iba mal en sus vidas. La mujer, sin embargo, se mantuvo firme y replicó que él estaba inactivo, haciendo demandas sin contribuir a la situación. El hombre le echó en cara los votos en la salud y en la enfermedad, acusándola de descuidarle en su momento de vulnerabilidad. Afirmó que, en lugar de pensar en tener hijos, ella debería preocuparse más por cuidar de él. La noche, que empezó tranquila, se convirtió en un torbellino de acusaciones y resentimientos, dejando el aire cargado de palabras duras y sentimientos no resueltos. Los días siguientes estuvieron marcados por un manto de tensión que parecía cernirse pesadamente sobre Luisa. Una profunda tristeza comenzó a instalarse en su corazón, no solo por la noticia del embarazo, que aún no había revelado a su marido, sino también por la creciente sospecha que se había apoderado de sus pensamientos. La semilla de la duda estaba plantada, alimentada por sutiles señales y cambios en el comportamiento de Eduardo que ella no podía ignorar. Empezó a notar un extraño patrón en las llamadas que recibía Eduardo. Algunas se producían a altas horas de la noche, otras al amanecer, siempre con Eduardo hablando en un tono cauteloso y distante, fuera del alcance del oído de Luisa. Incluso en plena noche, cuando el silencio solo se veía interrumpido por el suave zumbido de los grillos, Luisa podía ver el brillo del móvil de Eduardo en la penumbra mientras tecleaba mensajes que nunca compartía con ella. Pero fue un paquete encontrado por casualidad en un rincón oculto del armario de Eduardo lo que alimentó sus sospechas hasta el punto de una dolorosa certeza. El paquete contenía lencería delicada, todavía con la etiqueta de una pieza que Luisa no había visto nunca y que, desde luego, no le pertenecía.
Este descubrimiento hizo que su corazón se contrajera con una mezcla de tristeza y rabia, arrojando una sombra aún más pesada sobre los problemas existentes en su matrimonio. Todo esto se acumulaba día a día, alimentando la melancolía que ahora residía en el interior de Luisa. Su rostro, antes lleno de energía y determinación, mostraba ahora una expresión de preocupación y cansancio constantes. La alegría que antes iluminaba sus ojos parecía haberse desvanecido, sustituida por una tristeza silenciosa y resignada. Se acercaba el cumpleaños de Eduardo y, a pesar del torbellino de emociones que asolaba a Luisa, sospechas, resentimiento, miedo, decidió mantener la tradición de celebrar el día especial de su marido. Así que, aunque con el corazón encogido, se dirigió a una pastelería local que siempre le había gustado, conocida por su ambiente acogedor y sus deliciosos pasteles. El dulce aroma a vainilla y chocolate llenó el aire cuando Luisa entró en la tienda, pero el reconfortante olor no podía ocultar la tristeza que se reflejaba en sus ojos. La saludó Nicolás, un vendedor de ojos amables y sonrisa sencilla, que enseguida se dio cuenta de la melancolía que arrastraba a Luisa. Nicolás se acercó a ella con expresión amable. ¿Puedo ayudarle a elegir la tarta perfecta?, preguntó con una sonrisa tentadora. Luisa dudó un momento, luego forzó una sonrisa y contestó: «Sí, por favor, es para el cumpleaños de mi marido». Mientras recorrían los mostradores de deliciosas tartas, Nicolás percibió la tristeza que la mujer que tenía delante intentaba ocultar. Su naturaleza empática le llevó a ir más allá de su papel de vendedor. «Podría equivocarme», dijo Nicolás, «pero parece que hoy te vendría bien un poco de alegría». Hizo una pausa y la miró amablemente antes de continuar. «Creo que este pastel de chocolate relleno de ganache sería perfecto. Tiene un sabor que arrancará una sonrisa a cualquiera, y tú te mereces una sonrisa». Aunque Luisa mantuvo su fachada tranquila, la comprensión y el consuelo que Nicolás le ofreció fueron un bálsamo para su alma herida. Sus amables palabras, su broma bien intencionada sobre el poder del chocolate consiguieron arrancarle una tímida sonrisa, la primera sonrisa de verdad que le dedicaba a él desde que entró en la tienda. En una tarde agotadora, tras un turno especialmente agotador en el hospital, Luisa sintió que había llegado el momento de enfrentarse a sus miedos e inseguridades. El peso de la incertidumbre parecía hacerse más pesado, y el silencio de su propia conciencia se hizo ensordecedor. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y las manos frías y temblorosas como una hoja al viento, cogió el teléfono y marcó el número familiar de Eduardo. «¿Eduardo?», comenzó, con la voz cuidadosamente controlada para ocultar las turbulencias emocionales que se escondían tras sus palabras. «Mi turno en el hospital se prolongará hasta la noche. Tenemos una urgencia y tengo que quedarme. No me esperes despierto». Al otro lado de la línea, Eduardo respondió con un tono de indiferencia que Luisa había llegado a reconocer. «Vale, Luisa, cuídate. Hasta mañana». Colgó el teléfono, dejando un silencio vacío a su alrededor. Luego, Luisa condujo su coche hasta un lugar discreto en la esquina de su calle, desde donde podía vigilar su casa sin que nadie se diera cuenta. Cuando cayó la noche y la calle se convirtió en una maraña de sombras, Luisa vio algo que hizo que se le parara el corazón. ¿Eduardo? Su Eduardo, postrado en la cama y con problemas de movilidad desde el accidente, estaba saliendo de casa. Y lo más sorprendente de todo era que caminaba sin muletas, sin cojear, sin una bota inmovilizadora, con una facilidad que ella no había visto en años. Se detuvo en la acera, hizo una señal y un coche se detuvo a su lado. Con una última mirada a la casa, Eduardo subió al coche, que se alejó rápidamente, dejando a Luisa sola con sus sospechas confirmadas y un vacío abrumador en el corazón. El corazón de Luisa golpeaba contra su pecho como un tambor salvaje, cada latido haciéndose eco de sus peores temores. Decidida, arrancó el coche y empezó a seguir el vehículo de Eduardo a una distancia prudencial. El aire dentro del coche era denso y cada segundo parecía una eternidad mientras conducía el coche de los dos. Eduardo estaba dentro, estacionado frente a un lujoso restaurante de Lincoln Park. Un lugar que brillaba con luces tenues y un lejano susurro de risas y conversaciones.
Era un lugar que ella reconocía. Había celebrado aniversarios con anterioridad y eso no hizo más que aumentar el dolor que sentía. Vio cómo Eduardo salía del coche con la misma facilidad que antes, su postura erguida y segura. Pero lo que realmente le revolvió el estómago fue la figura femenina que emergió de las sombras, una mujer de pelo rubio que brillaba bajo las luces del restaurante, elegantemente vestida. La visión de esta hermosa y desconocida mujer reuniéndose con su marido hizo que se le formara un nudo en la garganta. Su saludo fue más que amistoso, un beso apasionado lleno de un tipo de intimidad que hizo que Luisa se sintiera como una intrusa. La visión fue como un puñetazo en las tripas, haciendo que sintiera que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Allí sentada en su coche, viendo cómo su vida se deshacía ante sus ojos, la ira llenaba cada fibra del ser de Luisa, hirviendo en su sangre como lava. Esperó, escondida en el silencio de la noche hasta que la pareja salió del restaurante. Los siguió discretamente, manteniéndose a una distancia prudencial hasta que llegaron a casa. Cuando los vio llegar, Luisa salió del coche, tenía la cara enrojecida por la ira y el asco. Sus palabras atravesaron el silencio de la noche, cargadas de amargo sarcasmo. «¡Feliz cumpleaños, Eduardo!». El hombre la miró fijamente, sin mostrar en su rostro más que sorpresa y una pizca de nerviosismo. «Luisa, ¿no deberías hacer un turno extra en el hospital?», dijo él. Luisa alzó la voz y sus palabras volaron como flechas envenenadas. «Eduardo, ¿cómo has podido hacerme esto? ¿Traicionar nuestra confianza y seguir fingiendo estar enfermo?», gritó, señalándole con un dedo acusador. Eduardo la miró con una sonrisa amarga en los labios. «La casa es mía, Luisa. Si no te gusta, puedes marcharte. Yo no me voy a ninguna parte». La desesperación y la tristeza consumían a la mujer, y las lágrimas corrían por su rostro. «He hecho todos los pagos de esta casa mientras tú has mentido sobre tu estado. ¿Eso no cuenta para nada?», argumentó ella, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Sin inmutarse, Eduardo se limitó a negar con la cabeza. «Nos casamos en régimen de bienes gananciales y compré la casa antes de casarnos. Es mía. Fin de la historia». Toda la escena se había desarrollado en una tormenta de emociones caóticas, pero la amante de Eduardo era como el ojo de la tormenta, una presencia silenciosa y estática que observaba la destrucción a su alrededor. Estaba allí, pero casi en un segundo plano. Sus grandes ojos estaban fijos en el altercado verbal que se desarrollaba ante ella. La conmoción escrita en su rostro reflejaba la devastación emocional que se estaba produciendo. Entonces, como un rayo que atravesaba la oscuridad, intervino, rompiendo su silencio con una venenosa acusación. «¿Tú también me mentiste, Eduardo?». Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de amarga acusación, reflejo tardío de una dolorosa toma de conciencia. Continuó, con los puños apretados por la frustración y la decepción. «Dijiste que eras un cirujano de renombre, y yo». Hubo una pausa y ella pareció tragar saliva antes de exhalar por fin la confesión final. «No puedo creer que fuera tan ingenua». Sus últimas palabras flotaron en el aire, un susurro casi inaudible que parecía más dirigido a su propio autoconocimiento que a cualquier otra persona presente. Era el sonido de su castillo de ilusiones derrumbándose, una admisión silenciosa de que ella también había sido víctima del juego manipulador de Eduardo. En una explosión de cruda emoción, la amante del hombre rompió a llorar y sus sollozos resonaron en el silencio del conflicto. La puerta se cerró tras ella con un ruido sordo, dejando solos a Luisa y Eduardo en una habitación ahora llena de tensión y amargura. Se miraron a los ojos, sus miradas recorrieron el espacio que ahora se extendía entre ellos. Una habitación llena de palabras no dichas revelaba verdades y destrozaba la confianza. La atmósfera era pesada, casi tangible, y parecía llena de una espesa nube de dolor y resentimiento que amenazaba con asfixiarlos a ambos. Luisa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y una sensación de mareo la invadió mientras intentaba asimilar la realidad de la situación. Estaba desorientada, como si se hubiera perdido en una tormenta salvaje. Pero en medio de la tempestad de emociones,
una creciente determinación arraigó en su corazón. Sabía que no podía permanecer más tiempo en aquel lugar, en aquella casa que ahora le resultaba extraña y fría. Pero a diferencia de Eduardo, ella tenía algo más allá de sí misma que considerar. Mirando hacia abajo, se puso la mano sobre el vientre, el signo físico del secreto que aún no había compartido. «Tengo que irme, Eduardo», dijo, con voz firme a pesar del nudo en la garganta. «Y no lo hago por mí, lo hago por nosotros», dijo, con las manos aún en el estómago. Con estas palabras, Luisa se dio la vuelta y salió de la casa, dejando atrás la vida que conocía, pero llevando consigo una promesa silenciosa de luchar no solo por sí misma, sino por los pequeños seres que llevaba consigo. A la mañana siguiente, Luisa se despertó con el pecho cargado de emociones encontradas y la mente tumultuosa. Su vida, antes pacífica y predecible, parecía haberse desmoronado de la noche a la mañana. Buscando algo de consuelo y la familiaridad de una cara amiga, decidió visitar la pequeña pastelería donde había conocido a Nicolás, el atento vendedor que le había mostrado tanta amabilidad. La puerta de la tienda tintineó al entrar Luisa, provocando una reconfortante sonrisa en el rostro de Nicolás. Este la recibió calurosamente, y sus ojos revelaron auténtica preocupación al ver el rostro cansado de la mujer. «Luisa, me alegro de verte. ¿Qué tal la celebración del cumpleaños de tu marido?», le preguntó con voz dulce y preocupada. A Luisa se le escapó un suspiro, pesado como una piedra. «Nicolás, fue un desastre», confesó con la voz temblorosa. «Descubrí que Eduardo me engañaba y para empeorar las cosas me echó de nuestra casa. Me siento completamente desolada». La expresión de Nicolás cambió al oír las palabras de Luisa. Una mezcla de asombro y compasión inundó sus ojos. «Luisa, no puedo creer lo que estoy oyendo», confesó. «Curiosamente, yo estoy pasando por una situación parecida. Descubrí que mi mujer, María, tenía una aventura. Encontré un Instagram secreto con fotos de ella y su amante». Luisa, curiosa y algo aprensiva, le pidió ver las fotos. Nicolás dudó un momento antes de sacar su teléfono y mostrarle la imagen que había descubierto. El rostro de Luisa palideció al mirar la pantalla. La mujer de la foto era sin duda María, pero fue el hombre que estaba a su lado lo que hizo que se le parara el corazón. Era Eduardo, su marido, con el brazo rodeando despreocupadamente la cintura de María. Luisa tragó saliva, el asombro recorrió su cuerpo como una ola de frío. «Nicolás, esto es increíble. El hombre de la foto es Eduardo, mi marido», tartamudeó con la voz baja y sorprendida. «Y esta es la mujer con la que le vi anoche». Conmocionados por la inesperada revelación, Luisa y Nicolás se sintieron embargados por un sentimiento de comprensión mutua y solidaridad. Se encontraron unidos por una red de traiciones y mentiras que ninguno de los dos podía haber imaginado. Con una nueva determinación, Luisa le pidió a Nicolás que compartiera la fotografía incriminatoria. Su intención era utilizarla como pieza clave en el próximo juicio. Tomando la iniciativa, Luisa sugirió a Nicolás: «Tenemos que hacer algo, tenemos que enfrentarnos a Eduardo y asegurarnos de que no se salga con las suyas». Nicolás estuvo de acuerdo. «Sí, Luisa, tienes toda la razón. Trabajemos juntos en un plan». Contrataron a un abogado especializado en divorcios y reunieron todas las pruebas posibles para respaldar sus demandas. La foto de Instagram de María y Eduardo se convirtió en la pieza central de su plan, pero no se detuvieron ahí. Revisaron todos los mensajes, correos electrónicos y registros financieros que pudieran encontrar, acumulando una cantidad sustancial de pruebas del engaño y la infidelidad de Eduardo. Además, Luisa, recordando el desprecio de Eduardo por su contribución al pago de la hipoteca, consiguió reunir todos los recibos y documentos que demostraban sus pagos regulares de la hipoteca y, por tanto, su participación en la propiedad de la casa. Durante este tiempo, Luisa y Nicolás, antes extraños y ahora aliados, encontraron fuerza y determinación en su dolor compartido en la búsqueda de justicia. Unidos por sus circunstancias, trabajaron incansablemente para garantizar que se revelara la verdad y que Eduardo se enfrentara a las consecuencias de sus actos. Mientras se desarrollaba el proceso legal, lento y a menudo frustrante,
Luisa y Nicolás encontraron consuelo en su mutua compañía. Los días se convertían en semanas y los dos pasaban horas juntos compartiendo risas, silencio e historias de sus vidas pasadas. En medio de la confusión, floreció una amistad pura y profunda, que se desplegó como una flor tardía, cuya belleza se vio realzada por su inesperada aparición. Había tardes en las que Luisa contaba historias de sus estudios de enfermería, días de largas noches de estudio y la primera vez que salvó la vida de un paciente. A cambio, Nicolás compartía anécdotas de su infancia en una pequeña ciudad, sus sueños de convertirse en músico profesional y cómo acabó vendiendo pasteles en la gran ciudad. Juntos exploraron el pasado del otro, comprendiendo las alegrías, las penas y las experiencias que dieron forma a lo que eran. A través de estos encuentros no solo llegaron a conocerse mejor, sino que también se reconstruyeron a sí mismos. Por mucho que las cicatrices de la traición estuvieran aún frescas, encontraron un sentimiento de comprensión y aceptación mutua que fue curativo. Esta conexión entre ellos se hizo más fuerte cada día, proporcionándoles una fuente inestimable de apoyo frente a las adversidades a las que se enfrentaban. Se convirtieron el uno en la fortaleza del otro, capeando juntos las tormentas de la incertidumbre y la ansiedad por el futuro. Una amistad forjada en el fuego de la adversidad prometía ser duradera, fuerte e inquebrantable. En la majestuosa sala del tribunal, bajo la imponente mirada del juez, la verdad finalmente salió a la luz. Las mentiras frías y calculadoras de Eduardo quedaron al descubierto. Cada detalle fue examinado bajo el escrutinio imparcial de la justicia. El silencio que se apoderó de la sala mientras se leía el veredicto fue casi palpable, y Eduardo se vio obligado a enfrentarse a la dura realidad de sus actos con una expresión de indignación en el rostro. El juez dictaminó que la casa, considerada un hogar lleno de promesas, pero ahora mancillado por la decepción, pertenecía a Luisa. Después de todo, fueron sus manos las que mantuvieron el techo sobre sus cabezas, mientras Eduardo se aprovechaba de su amabilidad y generosidad. Su sentencia resonó en la habitación. Por fin había prevalecido la justicia. Eduardo, atrapado en su propia red de engaños y traiciones, se encontró sin nada. Todo lo que había construido con mentiras y falsas promesas se desmoronaba a su alrededor, dejándole solo las consecuencias de sus elecciones. Ahora estaba solo, rechazado y expuesto, un reflejo del dolor y la destrucción que había causado. María, la amante, también víctima de las maquinaciones de Eduardo, experimentó su propia forma de traición. Se había distanciado de Eduardo, conmocionada y dolida por haber sido utilizada en su juego manipulador. Con resuelta determinación, decidió rehacer su vida lejos de la sombra tóxica de Eduardo, y Luisa buscó refugio en la promesa de un futuro libre de engaños y dolor. Indefenso y derrotado, Eduardo se encontró en un momento crítico de su vida. El peso de sus decisiones cayó sobre él al ver a Luisa radiante y poderosa en su avanzado embarazo. La visión de aquel bulto de bebé, símbolo de la vida venidera, pareció despertar en él un repentino deseo de paternidad. Con un atisbo de falta de sinceridad tras sus palabras, decidió buscarla, alegar un cambio de opinión y pedirle una oportunidad para empezar de nuevo. «Luisa», Eduardo dijo, con ojos suplicantes y voz temblorosa, cuando vi a nuestro bebé, algo dentro de mí cambió. Quiero ser padre, necesito que me des una oportunidad para hacer las cosas bien, para empezar de nuevo». Detrás de sus palabras, sin embargo, no había un deseo genuino de ser padre o de hacer lo correcto. Eduardo solo intentaba reconciliar el matrimonio, recuperar todo lo que había perdido en el divorcio. Pero Luisa, que ya había soportado suficiente dolor y traición, no estaba dispuesta a caer de nuevo en sus mentiras. Conocía bien el carácter de su exmarido y se protegía con una astucia recién descubierta. «¿Eduardo?», respondió Luisa, manteniendo la compostura. «Ya has tenido la oportunidad. No voy a volver contigo y si quieres algún tipo de relación con nuestro hijo, al que has rechazado tantas veces, tendrás que pasar por los tribunales. No confío en ti y no permitiré que nuestro hijo se vea afectado por tu irresponsabilidad». Luisa y Nicolás
unidos por una maraña de circunstancias dolorosas, habían encontrado un refugio seguro y honesto el uno en el otro. El vínculo que forjaron, primero en la adversidad y luego en la solidaridad, empezó a florecer lentamente en algo más profundo y hermoso. Con el tiempo, su amistad pura se convirtió en un amor silencioso y resonante, de amigos a pareja enamorada. A pesar de los retos planteados por la llegada del bebé de Luisa y la confusión que dejaron en sus vidas sus respectivos divorcios, ella y Nicolás permanecieron codo con codo. Se apoyaron y ayudaron mutuamente a reconstruir sus vidas, afrontando cada nueva dificultad con resiliencia y tierna devoción el uno por el otro. El viaje compartido de Luisa y Nicolás es una ovación a la resistencia del espíritu humano, un testimonio de que, incluso en las profundidades de la traición y el desafío, pueden encontrarse el amor y la amistad. Estos lazos, una vez formados, pueden brotar, florecer y conducir a nuevos comienzos, a una vida más armoniosa y alegre. Juntos, descubrieron que el camino hacia un futuro feliz y una relación sólida se construye sobre los cimientos de la honestidad, el apoyo mutuo y la comprensión. Al final, se hicieron más fuertes, no solo como individuos, sino también como pareja, unidos por una experiencia compartida y aprendiendo que la verdadera conexión nace de la sinceridad y el respeto mutuo. ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras Luisa? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Seguro que esta historia en tu pantalla también te emocionará. Hasta el próximo video.